Esta es una tragedia devastadora que ha caído sobre la familia Rainer. Todos reconocemos que nuestros corazones están con toda la familia Rainer. Hay asuntos muy complejos y serios que están asociados con este caso. Y fue esa declaración del abogado de Nick Rainer, Alan Jackson, que podría ser un adelanto de varios tipos diferentes de defensas legales que podrían presentarse, en este caso, del hombre acusado de matar a sus padres, Rob y Michelle. Desde la salud mental hasta la suficiencia de las pruebas, pasando por la mitigación e incluso la posible defensa propia, queremos analizar qué defensas teóricas podrían intervenir mientras exploramos esta historia que avanza rápidamente. Bienvenidos a Sidebar presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Nick Rainer, de 32 años, fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado por las aparentes muertes por apuñalamiento de sus padres. El director Rob Reiner y la productora Michelle Singer Rainer fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles el 14 de diciembre. Lo que aún no hemos discutido son las posibles defensas a las que debemos estar atentos aquí. Porque mientras revisamos esta evidencia, uno tiene que preguntarse: ¿es este un caso seguro para la fiscalía o no? Eso queremos analizar. Para entender las defensas, repasemos lo que sabemos hasta ahora, como por ejemplo, se ha informado que los certificados de defunción de esta pareja indican que murieron solo minutos después de sufrir, entre comillas, múltiples heridas cortantes infligidas con un cuchillo por otra persona. Que Rob fue aparentemente encontrado a las 3:45 de la tarde, Michelle aproximadamente un minuto después. Por cierto, se informó que la hija de la pareja, Romy, fue quien encontró a su padre muerto después de que la pareja no respondiera a una cita programada con un terapeuta de masajes. Nick fue arrestado horas después en Exposition Park, cerca de la Universidad del Sur de California. La habitación de hotel en Santa Mónica, donde Nick aparentemente se registró alrededor de las 4 de la mañana del domingo, el día 14, al parecer con su tarjeta de crédito. Lo cual es, por cierto, potencialmente bastante incriminatorio porque, según se informa, él había estado viviendo en la casa trasera de la propiedad de los Rainer. Entonces, ¿por qué registrarse en este lugar todo el tiempo? Bueno, se ha informado que había sangre en la regadera y en el colchón de esa habitación. Actualmente está detenido en el Centro Correccional Torres Gemelas. Esto ocurre porque salió un video que muestra a Nick, supuestamente solo, en una gasolinera cerca de la casa de los Rainer poco después de la medianoche de ese domingo. Al parecer, existe un video de él en una tienda de conveniencia poco antes de su arresto. Por cierto, creo que su comportamiento en ese video, si es él, podría ser clave en una posible defensa. Hablaré más de eso en un minuto. Además, se informó que Nick asistió a una fiesta en casa de Conan O'Brien la noche antes de los asesinatos, haciendo preguntas extrañas a los invitados. Tuvo una interacción extraña con Bill Hader y luego una fuerte discusión, posiblemente con su padre, en la fiesta. Sus padres se fueron pronto. Una fuente dijo a People, cita, Nick asustaba a todos, actuaba loco y preguntaba si eran famosos. Yo diré, amigos de la familia dicen que la pelea fue exagerada, pero también sabemos y lo hicimos. Un episodio anterior de Sidebar, un análisis completo y detallado de la historia de fondo de Nick Rainer, que este es un hombre con un historial serio de problemas de abuso de sustancias, sobre lo cual él ha sido abierto, contó sus luchas desde los 15 años con la heroína, su situación de calle y su paso por rehabilitación. Él y su padre trabajaron juntos en la película Siendo Charlie, estrenada en 2016, que trata sobre un joven adicto a las drogas y su difícil y combativa relación con su padre. Un exactor que es frío y distante, mientras él intenta recuperarse. Por cierto, Rob fue el director. Así que, con esto en mente, mientras Nick Rainer enfrenta cargos de asesinato con circunstancias especiales, es decir, múltiples homicidios, también hay una acusación de que él usó personalmente un arma peligrosa, un cuchillo. Ahora hablamos de la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional si es declarado culpable. Cuestionable, ya que hay una moratoria en ejecuciones, pero igual hay graves consecuencias. Y ya hizo su primera aparición en la corte y actualmente no ha presentado una declaración. Su lectura de cargos está programada para el 7 de enero. La pregunta es, ¿cuáles podrían ser sus defensas aquí? Porque parece que los sospechosos alternativos pueden ser complicados. Todavía estamos en las primeras etapas. Pero, teóricamente,
¿Qué podría ser algo que Alan Jackson explore aquí? Eso es de lo que quiero hablar. Bien, déjenme presentar al exfiscal federal Neama Rahmani para hablar más sobre esto. Neama, muchas gracias por tomarte el tiempo. Muy bien, quiero empezar con la más importante aquí. Mucha gente ha estado hablando de esto. Locura. Ahora, una de las principales razones por las que creo que esto surge, en mi opinión, es por lo que el abogado de Nick Rainer, Alan Jackson, habló con reporteros tras una audiencia en la corte. Escuchen. Hay cuestiones muy complejas y serias que están asociadas con este caso. Esas deben ser tratadas, examinadas, revisadas y analizadas de manera exhaustiva, pero muy cuidadosa. Para mí, hacer una declaración así sobre cuestiones complejas y serias antes de que un abogado defensor tenga la oportunidad de ver todas las pruebas o saber si hubo, por ejemplo, una violación de derechos constitucionales. Creo que habla de salud mental o enfermedad mental. Podría estar equivocado. Neama, antes de explicar cómo la locura y la salud mental influyen en este caso, solo para aclararlo y que todos lo sepan procesalmente, ¿cómo funciona una defensa por locura en Los Ángeles? Jesse, gracias por invitarme. Y Alan Jackson, por supuesto, es uno de los mejores, no solo en la sala del tribunal, sino también fuera de ella. Así que definitivamente hay una batalla de relaciones públicas aquí. Pero aquí en California, cuando hablamos de locura legal, los juicios están bifurcados. Entonces, primero, hay una fase de culpabilidad que normalmente vemos. Ya sabes, el acusado lo hizo o no, es culpable o no culpable. Si el acusado es culpable, entonces pasamos a una segunda fase, donde la carga se traslada a la defensa y se basa en la preponderancia de la evidencia. En California aplicamos la prueba de Mnachten, que establece que por enfermedad o defecto mental, el acusado no entendía la naturaleza ni las consecuencias de sus acciones. Básicamente, no sabía distinguir entre el bien y el mal. La bifurcación es importante procesalmente porque a los acusados y sus abogados les cuesta mucho cambiar de estrategia. A veces verás que dicen defensa propia o yo no fui. Cuando el jurado da un veredicto de culpabilidad, dicen, sí fui yo, pero el acusado estaba legalmente loco. Así que es difícil. ¿Puedo preguntarte sobre eso? ¿Puedo preguntarte sobre eso? O sea, normalmente, ¿cómo funciona? Van y dicen, oye, mira, él no fue quien hizo esto. O dicen, cuestionan las pruebas del Estado, ¿cierto? Cuestionan si el Estado ha probado, más allá de una duda razonable, todos los elementos. Y luego dicen, respetamos su decisión, pero sabemos que estábamos generando dudas sobre si él lo hizo. ¿Realmente vamos a tomar la ruta de la locura? O simplemente dicen, oye, escucha, no vamos a pelear, no vamos a pelear la fase del juicio, se declaran, no pueden simplemente declararse culpables y luego recurrir a la defensa por locura. Estoy equivocado. Digo, no sé cómo funciona. Pueden hacerlo y creo que lo mejor es aceptar la responsabilidad e ir directamente a la defensa por locura. Hemos visto esto a veces con acusados que enfrentan la pena de muerte, como Nicholas Cruz, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en Law and Crime cubrimos el peor tiroteo escolar en la historia de Estados Unidos. Se declaró culpable de 17 asesinatos y 17 intentos de asesinato, fueron directamente a la fase de pena de muerte y pudieron mantener cierta credibilidad y al final lograron salvarle la vida. Pero cuando lo defiendes por ambos motivos, termina siendo difícil. Sí creo que pierdes credibilidad ante el jurado. Existen otras maneras en que la salud mental puede influir en esto. No puedo imaginarme a Alan Jackson entrando a la corte y declarando a Nick Rainer culpable y pasando directamente a la locura, porque la locura, de nuevo, es muy difícil. Solo funciona pocas veces aquí en California. Hablemos de eso. Tienes razón si miras la ley, dice, debido a esa enfermedad o defecto mental, esta persona era incapaz de saber o entender la naturaleza y calidad de sus acciones, o era incapaz de saber o entender que ese acto era moral o legalmente incorrecto. Ahora bien, antes de entrar en los detalles de Nick Rainer en términos generales, ¿cómo demuestra una defensa eso? ¿A quién llaman y cómo lo demuestran cuando ocurren estos asesinatos? ¿Cómo lo demuestras en ese momento? ¿Y qué pruebas se presentan? ¿Y qué hace la fiscalía para refutarlo? Así que obviamente dependes de expertos en salud mental. Parece que Nick Rainer estaba bajo el cuidado de un psiquiatra. Ha estado entrando y saliendo de rehabilitación, según lo reportado. La fiscalía llama a sus testigos, pero solo ves los hechos del caso, Jesse. Si eres lo suficientemente capaz para discutir con tus padres e incluso sabes que son tus padres, en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien la noche anterior,
¿Y eres capaz de ir a un hotel en Santa Mónica, limpiar la sangre, cerrar cortinas y comprar una bebida en una gasolinera? Eso no me parece locura legal, realmente es una carga muy alta. Decimos mucho, esta persona está loca o es insana, pero no conocer la naturaleza ni las consecuencias de tus actos, ni distinguir entre bien y mal, realmente tienes que pensar como si estuvieras matando a un demonio o a un extraterrestre o a Dios. O el perro te dice que hagas algo pero no sabes que está mal. Es difícil de probar. Es muy difícil de probar, pero vamos a aplicarlo a este caso. Entonces, hay informes de medios como Los Angeles Times y KNBC que dicen que Nick Rainer estaba recibiendo tratamiento médico por esquizofrenia en el momento de la muerte de sus padres. ¿De acuerdo? Primero que nada, si eso se presenta, la esquizofrenia es el tipo de enfermedad o defecto mental que podría ser necesario para la insanidad. Empecemos por ahí. Podría ser. Sin duda es una de las que más comúnmente se argumentan en este tipo de casos. Sin duda, diría que es un buen primer paso para Nick Rainer. Pero no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Volviendo a los viejos tiempos del LSAT, ser esquizofrénico no implica insanidad legal si puedes diferenciar el bien del mal. Pero aquí está el asunto, Neama. ¿De acuerdo? Si ves ese video, ¿verdad? La actitud de él, o supuestamente él, en ese video pasando por la gasolinera, en la tienda de conveniencia, para mí, es inquietantemente tranquila. No sabemos la hora exacta de la muerte, pero si esta persona acaba de masacrar a sus padres, quieres hablar de un patrón de hechos. No es un patrón de hechos. Alguien comete un asesinato brutal y luego simplemente se queda ahí sentado y actúa como si nada estuviera pasando. No sé qué pensaba en ese momento. Es difícil juzgar solo por las imágenes, pero al ver eso, pensé que podría ser algo en lo que Alan Jackson trabajaba. ¿Hablas de una defensa por demencia? ¿Estoy equivocado? No, intentarás usarla, pero ser un asesino a sangre fría no te hace legalmente insano. Hemos visto a este tipo de asesinos con ese tipo de actitud. Brian Koberger, ¿verdad? O sea, ha mostrado muy poca o ninguna emoción en todo el tiempo que ha estado en la corte durante todos estos años. Y ahora va a pasar el resto de su vida en la prisión estatal de Idaho. Así que sí encaja con el perfil de un asesino. De nuevo, si sabes lo que estás haciendo, de nuevo puedes caminar a una gasolinera, puedes pagar una bebida. Ahora, esa no es una persona que esté legalmente loca, en mi opinión. ¿Y qué hay de conseguir una habitación de hotel? Creo que probablemente tienes razón. Mira, él vivía con sus padres, así que conseguir una habitación de hotel en ese momento, ¿tú qué piensas? Sí, conseguir hotel a las 4 de la mañana en Santa Mónica, donde te lavas la sangre en el baño y termina por todas las sábanas te limpias. Otra vez, una persona legalmente loca no es lo bastante coherente para limpiarse la sangre. Lo entiendo, ¿sabes? Tiene que haber algún tipo de defensa y sé que Jackson va a inventar algo, pero sus acciones antes y después para mí no coinciden con alguien legalmente loco. También hay dos partes aquí, así que hablaré después de cómo la salud mental puede reducir el cargo. Llegaremos a eso, pero solo enfocándonos en la locura. Reportes sobre mi comportamiento en la fiesta de Conan O'Brien la noche anterior y nada ha sido confirmado oficialmente por las autoridades, pero si se mete en una discusión y les hace preguntas extrañas a los invitados, ¿eso ayuda a la defensa por demencia o no? Parece que sugieres que, si es capaz de tener una discusión coherente, eso indicaría que no está loco, ¿verdad? Yo diría que sí, porque mira, le estás preguntando a alguien cuál es su nombre, cuál es su apellido. Eres famoso, ¿verdad? ¿Discutes con tus padres? Tienes que irte. Nuevamente, muchas celebridades famosas estarán en Los Ángeles para testificar en este juicio. Sí creo que esto va a ir a juicio, ya sea Bill Hader, Conan O'Brien u otras personas. Ellos dirán, mira, alguien actúa extraño, pero si sabes que son tus padres y sabes que es una persona famosa, eso simplemente no me parece alguien que esté loco. Quizás por mi experiencia como ex fiscal soy escéptico y sé lo extraño que esto funciona. No creo que funcione. Ahora, tal vez tomen una dirección completamente diferente y no argumenten locura, sino que digan que él estaba drogado. Tienes una defensa por intoxicación involuntaria. Creo que eso es algo que tiene más probabilidades de funcionar que la locura legal, en mi opinión. Solo para aclarar, cualquier defensa por locura o salud mental quedaría anulada si él estaba voluntariamente bajo los efectos de las drogas. Así que, cualquiera que fuera el efecto que las drogas tuvieran en él, no podría argumentar que estaba actuando como un loco, ¿verdad? No funciona.
Sí, sabemos que la intoxicación voluntaria no es defensa legal, la involuntaria quizá. Y de nuevo, sabemos, basándonos en Karen Reed, que la defensa puede presentar una teoría alternativa muy diferente del caso. Una podría ser, escuchen, aquí alguien ha estado sobrio un tiempo, supuestamente sin drogas desde septiembre. Él va a una fiesta, alguien le pone algo a su bebida y ahí lo tienes. Las cosas se salen de control. Ahora, eso sería creativo, pero en realidad sería una defensa legal. Solo para aclarar, antes de continuar con más ideas sobre salud mental. Si él tomó algo y los efectos fueron completamente diferentes a lo que se anticipaba, he visto casos donde alguien fuma marihuana mezclada con algo y tiene un efecto diferente, que no anticipaban y cometen un delito. ¿Eso puede reducir un cargo? Eso lo veremos después. ¿Puede hacerlo? Si tomas drogas voluntariamente, eres responsable. Si está mezclado, por ejemplo, con fenciclidina, lo más probable, un psicodélico que podría hacer que alguien haga algo así, tú eres responsable. Pero si estás tomando una bebida legal, una bebida alcohólica, y algo así llegara a pasar, entonces tendrías una defensa. Entendido. Antes de la locura, solo debo preguntarte algo. La razón por la que esta es una defensa de la que la gente habla es porque si alguien es declarado loco, ¿verdad? No culpable por razón de locura. ¿Qué les pasa? Van a una institución psiquiátrica, no a prisión. ¿Y por cuánto tiempo? Son internados por el tiempo que dura la sentencia, hasta que se determine que han recuperado la cordura, en cuyo caso pueden ser liberados a la población general. Bien, por eso es tan importante. Ahora, dejando de lado la locura, creo que ha surgido otra defensa relacionada. Si hablas de enfermedad mental, que no será declarado no culpable de asesinato en primer grado por demencia, pero podría ser declarado no culpable de asesinato en primer grado, sino de un cargo menor debido a su estado mental, debido a su salud mental. ¿Puedes explicar eso? Sí, claro. El asesinato en primer grado, por supuesto, requiere premeditación, ya sabes, la intención de matar. Ahora, el consumo voluntario de drogas y problemas de salud mental pueden anular la intención específica de un delito, reduciendo el asesinato en primer grado a segundo grado. ¿Por qué es tan importante eso? Ahora, el fiscal de distrito Nathan Hodgman ha hablado sobre la pena de muerte. Eso no es realista. No hemos tenido una ejecución aquí en casi 20 años. Sin embargo, el asesinato en primer grado con circunstancias especiales implica cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional. El asesinato en segundo grado sin circunstancias especiales puede recibir de 15 años a cadena perpetua por cargo, permitiendo libertad condicional en algún momento. Algunos abogados conservadores podrían tomar ese enfoque y decir, escucha, él lo hizo. Pero hablen sobre el consumo de drogas, hablen sobre la salud mental. Él carecía de la intención específica para la premeditación, ¿verdad? Él simplemente entró al dormitorio, algo pasó, ¿verdad? ¿Puedes explicar eso? Dejemos de lado el consumo de drogas, porque no sabemos si él estaba bajo alguna sustancia en ese momento. Si él estaba, solo por decir, si él era esquizofrénico y estaba teniendo un episodio, eso no significa que estuviera loco en ese momento. ¿Qué argumento y hechos presenta la defensa para afirmar que él es inocente? No quería matar, pero mató a sus padres y era esquizofrénico. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo sería? Explícanos más, por favor. Sí, o sea, obviamente la fiscalía va a argumentar que esto fue premeditado. Todo esto está relacionado con esa discusión en la casa de Conan O'Brien, ¿verdad? Ellos están ahí, discuten, regresan a la casa. Rainer regresa con un arma, entra al dormitorio principal y mata a su mamá y a su papá, ¿verdad? La defensa dirá, no, ese episodio ya pasó, ¿sabes? Él entró al dormitorio. Fue una discusión distinta, sin relación y no premeditada. Él no llevaba cuchillo. Cuando tras una discusión vuelves con un arma, según la ley de California, es asesinato en primer grado y premeditación. Eso fue lo que pasó en el caso de Nipsey Hussle, ¿verdad? Donde argumentaron homicidio involuntario en segundo grado. Pero si regresas con un arma después de cualquier periodo de tiempo, eso es suficiente para considerarse premeditación. Así que la defensa intentará separar ese argumento, separar ese episodio de la noche anterior y decir, oye, pasó algo más. Fue algo del momento. No basta para homicidio involuntario, pero sí para asesinato en segundo grado. Eso le dará a la defensa y al acusado, Nick Rainer, la oportunidad de obtener libertad condicional en algún momento de su vida. Bien, así que esto ahora entra en otra defensa que tengo curiosidad de saber si se explorará, y no sé si hay algo que lo respalde de alguna manera. No he visto nada que lo haga. Estoy hablando de defensa propia. Ahora,
Me imagino que un argumento de defensa propia resultaría en una absolución total, o tal vez en una condena por homicidio involuntario, ¿verdad? Ya sabes, arrebato de pasión. ¿Hay algún argumento de que él se estaba defendiendo de una amenaza inminente por parte de sus padres? Actuó en un arrebato de pasión. En el momento, sabes, para homicidio voluntario, hubo terror, hubo enojo. Supongo que después de este supuesto, digamos altercado en la fiesta, si eso es cierto, ¿algo ahí? Será difícil. Rob Reiner tiene 78 años y Michelle Reiner 70. Nick tenía 32 años en ese entonces. Es mucha diferencia de edad, ¿no crees? Para argumentar creíblemente defensa propia. Ahora, cuando se trata de defensa propia, hay dos tipos aquí en California. Está la defensa propia perfecta. Si crees razonablemente que estás en riesgo inminente de muerte o de sufrir una lesión corporal grave, puedes usar fuerza letal, similar a la regla en muchos estados. Existe la defensa propia imperfecta, que aplica si crees genuinamente pero de forma irrazonable estar en peligro inminente de muerte o lesión grave. Y usas fuerza letal, eso reduce el cargo de asesinato a homicidio involuntario. Obviamente es algo muy importante si logran probar eso, así que esa es una de las formas en que la salud mental puede influir. Sin embargo, va a ser difícil argumentar defensa propia contra tus padres, especialmente si ellos no tienen ningún tipo de arma. Y también me imagino que lo que complicaría ese argumento es que, al parecer, fueron encontrados en su dormitorio tarde en la noche. Múltiples heridas, un cuchillo, todos esos son factores que complican la defensa, ¿verdad? Oh, sin duda, sabes, y hay diferentes informes. Sabemos que, al menos según los informes médicos, tenemos múltiples heridas de arma blanca. Hay informes no confirmados de que les cortaron la garganta, lo cual sería negativo para la defensa propia, si es cierto. Estar en una recámara principal, de nuevo, hace menos probable que vayas a defenderte de alguien en su recámara principal. Parece ser al menos evidencia circunstancial de premeditación que entraste para atacarlos. ¿Y tendría que testificar sobre eso? Me imagino que Nick Reiner. Por lo general, sí, Jesse. La sabiduría convencional es que en un caso de defensa propia, el acusado tiene que subir al estrado, así que obviamente eso lo sometería a un contrainterrogatorio agotador y riguroso. Antes de seguir con otra defensa, quiero regresar a un punto, ya que esto también es una defensa. ¿Podría un historial de enfermedad mental o un historial de adicción? ¿Puede eso usarse como atenuante para la sentencia y reducir la condena de alguna manera? Absolutamente sí puede. Si te acusan de homicidio en primer grado con circunstancias especiales, el juez debe sentenciarte a cadena perpetua sin libertad condicional, sin opción a reducir la pena. Claro, toda esa evidencia puede presentarse en la sentencia si hay condena indeterminada y el juez puede sentenciar dentro de un rango. Eso pasa siempre en cualquier caso penal. Y por supuesto, tal vez sea una forma de quitar la pena de muerte de la mesa, tal vez incluso frente a un jurado si ellos escuchan eso. Y esta es otra defensa en la que quería profundizar, donde la defensa ataca legítimamente los aspectos de las pruebas de la fiscalía. Sabes, estamos viendo esto en el caso de Mangione, donde creo que la evidencia es bastante sólida de que él cometió el crimen. Pueden descartar la evidencia si la investigación estuvo contaminada y se violaron los derechos del acusado. Una forma clave en que los abogados defensores desmantelan el caso de la fiscalía es hacer que se deseche la evidencia. Pensando en la evidencia, antes de entrar en detalle, quiero volver a lo que mencionó el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hodgman, en una conferencia de prensa anterior. En el momento apropiado, la evidencia real involucrada en este caso será presentada en un tribunal de justicia. Les pido paciencia hasta que eso ocurra. Pero, de nuevo, por favor no se basen en especulaciones infundadas, rumores o chismes para creer que entienden algo sobre lo que sucedió en este caso. Así que Nima, de nuevo, no han revelado cuál es la evidencia, la forense, la evidencia digital. Solo nos dan muestras de ella, pero háblame de las formas en que el equipo de defensa de Alan Jackson y Nick Reiner podría actuar aquí. Y de nuevo, es difícil porque las autoridades no han revelado mucha evidencia, pero ¿cómo podrían descartarla o cuestionarla? En el caso de Mangione y otros, la defensa suele presentar mociones para suprimir pruebas obtenidas ilegalmente, citando violaciones a la cuarta y quinta enmienda, realmente para pasar a la ofensiva. Ahora, en el caso de Karen Reed, las fuerzas del orden de Massachusetts terminaron siendo las acusadas. Realmente destruyeron al detective principal Miguel Proctor en ese caso.
Los buenos abogados defensores señalan investigaciones descuidadas y juicios apresurados. Estos son temas comunes en muchos casos de la defensa. Intentan que se suprima la evidencia. Dirán que la evidencia fue plantada. De nuevo, no sé qué tan cuidadoso fue Nick Rainer. Me imagino que una casa en Brentwood tiene cámaras de vigilancia. Y no parecía ser particularmente cuidadoso con respecto a su teléfono celular y a dónde fue después del asesinato. Pero ciertamente es posible que logren que se desestime y suprima alguna evidencia y que pongan al Departamento de Policía de Los Ángeles en el banquillo de los acusados. No tienen el mejor historial, y lo digo con respeto como alguien que vive y trabaja en Los Ángeles. Han arruinado casos importantes. Dado el historial de Alan Jackson de perseguir a las fuerzas del orden y al Departamento de Policía de Los Ángeles, es posible, pero creo que es poco probable. Esto me parece un caso muy sólido y uno que va a ser difícil para Jackson y la defensa. ¿Por qué están tan seguros de que él lo hizo? No sé si fue la habitación de hotel supuestamente manchada de sangre o las grabaciones de seguridad, pero por alguna razón no han indicado, al menos hasta donde yo sé, dónde está el arma homicida o las circunstancias de eso. Pero dirías que ellos se sienten bastante seguros con la evidencia que tienen en su contra en este punto, y la suficiencia de la evidencia y la manera en que fue recolectada. Sí, en estos casos de asesinato suelen haber 3 defensas. No fui yo. Parece que la evidencia será contundente. Normalmente, en una escena de crimen con múltiples apuñalamientos, habrá mucha sangre y pruebas de ácido desoxirribonucleico. Espero verlo en este caso. La otra es defensa propia. Ya hablamos de eso. La tercera es, ya sabes, no quise hacerlo, ¿verdad? Fue un accidente, fue homicidio imprudencial, fue algo menor. Así que creo que tendrán que elegir la tercera opción y tratar de atacar la intención de alguna manera. Decir que no fue él y que fue otra persona quien hizo esto, creo que será una cuesta legal y fáctica difícil de superar, pero ya veremos. Tal vez tengan un as bajo la manga. Sí, no he visto nada que indique la existencia de otros sospechosos. Aún es pronto en este caso, y si sucede, quizá hagamos otro sidebar sobre eso. Neama, muchas gracias por tomarte el tiempo y explicarnos todo. De verdad, lo aprecio mucho. Feliz y saludable año nuevo si no te veo antes. Gracias, Jesse. Feliz año nuevo. Seguro seguiremos hablando de esto un buen rato. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora, aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.